Mi nombre es Elvis Jiménez, soy estudiante de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y esto es un video para el curso Sistemas Ideológicos acerca de la evolución histórica de los sistemas ideológicos del mundo occidental. Las ideas del capitalismo, que iniciaron a partir del siglo XIII, desplazaron a las que predominaban en la Edad Media. Luego se vieron reforzadas por el proceso de colonización del continente americano por parte de las potencias europeas a partir del siglo XV. Esto debido al intercambio comercial que se generó entre las metrópolis y sus colonias en el nuevo continente. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue relevante el aporte de Adam Smith, quien publicó La riqueza de las naciones, donde defendía los principios del libre mercado y podría ser considerado el creador del capitalismo, aunque esto es debatible. Mediante la metáfora de la mano invisible, Smith sostuvo que una sociedad alcanzaría un mayor bienestar si el Estado dejaba de funcionar por sí mismo el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda. Y de este modo, aseguró el pensador escocés, si cada persona persigue su propio beneficio, la comunidad en su conjunto también llegará a la mejor situación posible. Cronológicamente hablando, se puede dividir su historia en 4 etapas. Estas son: la etapa comercial se ubica hacia finales del siglo XV y fines del siglo XVIII. La matriz de acumulación del capital se centra en el intercambio comercial. Europa asimila innovaciones que provienen de otras civilizaciones, como por ejemplo la pólvora, que por su utilidad producirá una revolución en el arte de la guerra y en la navegación, sentando las bases de la expansión europea, cuya forma de denominación fue el colonialismo. La etapa industrial se extiende desde fines del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo del XIX. Como producto de la primera revolución industrial, la matriz de acumulación queda definida por la producción en serie. La nueva fuente de energía asociada al hierro provoca una gran transformación en los transportes, dando nacimiento al buque de vapor y a los ferrocarriles. La etapa financiera se extiende desde el último cuarto siglo XIX hasta 1945. Grandes masas de dinero en manos de unos pocos que monopolizan el mercado internacional es la resultante de la acumulación del capital. Una segunda revolución industrial suma de nuevas innovaciones tecnológicas, gestándose un paradigma tecnológico conformado por el área de los transportes, ferrocarriles y buques a vapor, el área de las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono y la introducción de nuevas técnicas de conservación como los frigoríficos. Una nueva expansión europea en búsqueda de nuevos mercados que proveyeran de materias primas para su posterior manufacturación produce en cambio la forma de dominación, el imperialismo. Y por último tenemos la etapa tecnológica, que corresponde a la etapa actual. Se origina durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, desde donde comienza a construir el nuevo paradigma tecnológico que terminará de consolidarse en la década de 1980, conformado por el complejo de electrónica e informática, la cibernética, el rayo láser, la biotecnología, los satélites. La matriz de acumulación del capital depende de la disponibilidad de tecnología avanzada y autosuficiencia energética aplicables a los procesos productivos. La expansión del capital transnacional trae consigo la globalización. En la actualidad, los máximos exponentes de este sistema se encuentran en Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá, y los países que conforman la Unión Europea. La socialdemocracia se originó como una ideología dentro de los movimientos obreros y socialistas, cuyos objetivos en diferentes momentos han sido una revolución social para alejarse del capitalismo hacia una economía postcapitalista como el socialismo, una revolución no violenta como es el caso del socialismo evolutivo o el establecimiento y mantenimiento de un estado de bienestar. Sus orígenes se encuentran en la década de 1860 como un socialismo revolucionario asociado al marxismo ortodoxo. A partir de la década de 1890 hubo una disputa entre socialdemócratas revolucionarios comprometidos como Rosa de Luxemburgo y socialdemócratas reformistas. En la época de 1910, la socialdemocracia se había extendido por todo el mundo y había hecho una transición para defender un cambio evolutivo del capitalismo al socialismo, utilizando procesos políticos establecidos como el parlamento. A fines de la década de 1910, los partidos socialistas comprometidos con el socialismo revolucionario se rebautizaron como partidos comunistas, lo que provocó una división en el movimiento socialista entre los que apoyaban la Revolución de Octubre en Rusia y los que se oponían a ella. A principios de la era de la posguerra, los socialdemócratas de Europa Occidental rechazaron el modelo político y económico estalinista, que entonces estaba vigente en la Unión Soviética. Se comprometieron con un camino alternativo al socialismo o con un compromiso entre el capitalismo y el socialismo. Durante el periodo de la posguerra, los socialdemócratas adoptaron una idea de una economía mixta basada en el predominio de la propiedad privada, con solo una minoría de servicios básicos y los servicios públicos bajo propiedad pública. Como régimen político, la socialdemocracia se asoció con la economía keynesiana, el intervencionismo estatal y el estado de bienestar como una forma de evitar las crisis típicas del capitalismo y evitar o prevenir el desempleo masivo sin abolir los mercados de factores, la propiedad privada y el trabajo asalariado. Con el aumento de la popularidad del neoliberalismo y de la nueva derecha en la década de 1980,
muchos partidos socialdemócratas incorporaron la ideología de la tercera vía, con el objetivo de fusionar el liberalismo económico con las políticas socialdemócratas de bienestar. En la década de 2010, los partidos socialdemócratas que aceptaron la triangulación y el cambio neoliberal en políticas, la austeridad, la desregulación y el libre comercio, la privatización y las reformas de bienestar como el trabajo social, experimentaron un descenso drástico. La tercera vía cayó en gran parte en desgracia en un fenómeno conocido como la pacificación. Los estudiosos han relacionado el declive de los partidos socialdemócratas con la disminución del número de trabajadores industriales, una mayor prosperidad económica de los votantes, una tendencia de estos partidos a pesar de la izquierda al centro en cuestiones económicas, y enajenaron en su última base de simpatizantes y votantes en el proceso. Este declive se ha visto acompañado por un mayor apoyo de los más partidos de izquierda y populistas de izquierda, así como partidos socialdemócratas de izquierda y verdes que rechazan las políticas neoliberales y de la tercera vía. Dentro de los países con socialdemocracia, podemos citar a los países de la región de Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y el Reino Unido. La Internacional Socialista es la organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas. Actualmente agrupa 132 partidos políticos y organizaciones en todos los continentes. Tuvo su origen en las primeras organizaciones internacionales del movimiento laboral y ha existido en su forma actual desde 1951, cuando fue restablecida en el Congreso de Frankfurt. Desde entonces sus actividades han ido en aumento y su membresía ha crecido considerablemente, duplicando con creces el número de miembros que en años recientes. Los partidos laboristas, socialdemócratas y socialistas son hoy en día una fuerza política importante en las democracias del mundo, con numerosos partidos miembros de la internacional, cabeza de gobiernos y representando la principal fuerza de oposición. Actualmente, 34 partidos miembros de la internacional se encuentran en gobierno, como por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en España. En nuestro país, no son pocos los partidos que pertenecen a esta organización. Aunque se puede rastrear un origen remoto de algunas ideas de la democracia cristiana en Santo Tomás de Aquino, realmente surge en el siglo XIX como reacción al declive de la influencia de la religión y por los problemas de la Iglesia con el liberalismo y el nacionalismo, sobre todo ante el avance del movimiento obrero y del socialismo. Las encíclicas Rerum Novarum de 1891 y el 40º Anno de 1931 fueron fundamentales para provocar un profundo cambio de la Iglesia en relación con la modernidad y con los cambios ideológicos, políticos, económicos y sociales que se habían producido en Europa, abandonando las concepciones propias del antiguo régimen. La Iglesia quería seguir influyendo en la política, en la sociedad, en la educación y recuperar poder. Había que adaptarse al nuevo juego político liberal y posteriormente democrático. La primera encíclica diseñó la doctrina social de la Iglesia condenando los excesos del capitalismo, pero también la lucha de clases. La Iglesia defendería la existencia de la propiedad privada y rechazaba el socialismo porque lo consideraba erróneo y materialista, pero consideraba que debía alcanzarse la convivencia social a través de la justicia y la caridad como medios para solucionar los conflictos. El Estado debía garantizar los derechos de los más desfavorecidos, proteger el trabajo y promover la legislación social. Por otro lado, la Iglesia defendió la creación de un sindicalismo católico que hiciera competencia con el sindicalismo de clase. El programa de la democracia cristiana tenía relación lógicamente con el Evangelio y se situaría en el conjunto de ideologías del segmento político de centro y o de derecha. Por un lado, como hemos visto, aceptaba la propiedad privada y el mercado, por lo que en este sentido entroncaría con el liberalismo, pero por otro lado planteaba cuestiones muy distintas. En primer lugar, el liberalismo tiende hacia la secularización de la sociedad y la democracia cristiana defiende los principios cristianos. En segundo lugar, frente a un mercado único regulador de las relaciones socioeconómicas, la democracia cristiana cree en la existencia de un Estado subsidiario que persiga la cohesión social, por lo que en este aspecto pudo entenderse mejor en su momento con la socialdemocracia que con el liberalismo clásico. Un ejemplo de esta corriente puede ser el Brasil del Jair Bolsonaro. El marxismo es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por Karl Marx, filósofo, economista y periodista alemán, con la colaboración de Friedrich Engels, filósofo, sociólogo y periodista. El marxismo fue formalmente difundido en 1848 a través del Manifiesto del Partido Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. La base del marxismo es una crítica al sistema capitalista al que acusa de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso horrorosas dictaduras. Las ideas planteadas en el Manifiesto Comunista abogaban por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada. Marx propone que el capitalismo necesita ser reformado, por lo que plantea diversos análisis y principios comunistas que pretenden ser solución al sistema deficiente.
El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominado socialismo científico para diferenciarlo de otras corrientes socialistas anteriores. Luego de la muerte de Marx en 1883, varios teóricos y políticos continuaron desarrollando sus ideas y derivaron en diversas corrientes nuevas, algunas hasta contrapuestas. En la actualidad, ninguna nación considerada socialista o comunista ha logrado llevar a la práctica la ideología marxista de manera pura, debido a la corrupción y a las variantes ideológicas que fueron adoptando. Suele ocurrir que la autoridad nacional a cargo hace abuso del poder en lugar de devolverlo al pueblo. A lo largo de la historia, diversos gobiernos y movimientos políticos han apelado al marxismo como base ideológica, como el Partido de la Unión Soviética y en la actualidad Laos, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, República Popular China y Moldavia. Sin embargo, en la práctica se alejan de las ideas originales planteadas por Marx.